Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas Eclectifans de su podcast llamado Eclécticos? Estamos muy contentos de llegar al programa número 17, a veces iba a decir Pogama, a Fedo, cámate por favor. De llegar a este programa número 17 y estamos pues muy contentos, la verdad, de seguir cada semana haciendo estos episodios que son especialmente hechos para ustedes y que además pues la verdad hemos tenido muy buena respuesta en redes sociales. Ahí vamos poquito a poquito. Nos sentimos contentos porque pues ya vamos llegando un poquito más de suscriptores. De verdad, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. Recuerden que de este lado del micrófono los saluda Mike. Yo soy Clau. Y pues este viernes les traemos un programa chido, la verdad, Clau, yo diría un poquito. Yo quisiera poner así como una advertencia, ajá. Y sugerencia. El programa de hoy creo que se puede disfrutar mejor si pueden utilizar audífonos para escucharlo. De todas maneras, si lo escuchan en su televisión o si lo escuchan desde su celular, pues también no hay problema. Pero también advertirles que si son muy susceptibles a lo que van a escuchar, pues no sean susceptibles. O sea, porque vamos a ponerles algunos audios que pueden a lo mejor alterarlos un poquito o ponerles los nervios de punta, pero acuérdense que son nada más sonidos, son algunas grabaciones que les vamos a proporcionar en este episodio para que las escuchen. Cada uno de ustedes quizá encuentre diferentes significados o diferentes apreciaciones de lo que les vamos a mostrar, pero en ninguno de los casos es para que se sugestionen o para que se sientan incómodos, ¿no? Nada más sí les advertimos que en el episodio de hoy habrá algunas grabaciones que les vamos a poner que quizá los pongan un poquito nerviosos, pero acuérdense que es nada más para divertirnos, es para entretenernos y pues no se vayan a asustar. Es correcto, pues el episodio de hoy va a tratar ni más ni menos de psicofonías. Así es. Estos supuestos o llamados fenómenos paranormales en donde... psicofonías o parafonías. Estos supuestos fenómenos paranormales en donde se captan voces del más allá. Como les dijo Clau, sí se recomienda que utilicen audífonos porque van a escuchar más claro los audios. También les vamos a pasar 3 veces cada audio para que lo escuchen, o hasta 6 tal vez. Ajá. Primero 3, lo escuchan, luego les vamos a decir también qué es lo que se supone que los investigadores paranormales captaron, y ya ustedes pues que tomen su decisión acerca de qué escucharon o no. Y pues bueno, vámonos a describir, ¿no?, qué es una psicofonía, Clau. Ya lo mencionabas tú, las psicofonías tienen la descripción de ser fenómenos de voz electrónica, también conocidos como EVPs. Son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. El término de psicofonía se dice que fue acuñado por el divulgador e investigador de lo paranormal Germán de Argumosa, quien vivió entre 1921 y 2007. Este investigador no prejuzgaba la causa del fenómeno porque en ese entonces no existía un ámbito académico parapsicológico. Entonces él generó o acuñó esa terminología para poder, digamos que, englobar todos estos fenómenos que se estaban captando en algunos elementos o sistemas de grabación de audio. Por eso se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. En ese momento en el que él acuña el término, no necesariamente se consideraban voces del más allá, eran simplemente sonidos electromagnéticos que se registraban en los equipos. De poco después, algunas gentes que están de acuerdo, que proponen este tipo de fenómenos paranormales, decían que estos registros, que mayormente eran de voces masculinas, femeninas, de niños, de niñas, eran contenidos significativos que representaban las características de timbre de voz, como les digo, de hombres, de mujeres, etcétera, etcétera, y que
normalmente responden a la pregunta del operador o de quien esté realizando esta sesión, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años existía una revista que se llamaba Lo Desconocido y se hablaba de las psicofonías. Todavía no existían los celulares en esa época y se decía que solamente se podía grabar con un magnetófono, que eran estas cintas de estos grabadoras de cintas de carretes grandes que hemos visto en algunas películas, donde bueno, se supone que dejaban un micrófono, quien va a realizar la sesión hace una pregunta generalmente y dejan un lapso de tiempo para que se manifieste la respuesta, ¿no? Generalmente es así como debe de funcionar la grabación de las psicofonías o el registro. Cabe señalar que aunque ya en este momento existen incluso guías para realizar grabaciones de psicofonías, allá hay así como paso número 1, deje su grabadora, haga la pregunta, espere 10 segundos, haga otra pregunta. En ese entonces o al principio cuando empezaron a probar con el fenómeno o a registrarse los primeros eventos de psicofonías, tenían a veces que estaban grabando otras cosas y allá en el fondo del audio se escuchaba algo, no necesariamente porque les preguntaran o porque quisieran grabar una psicofonía, sino porque simplemente se detectaban. Incluso se menciona que fue gracias a Tomás Alva Edison quien en la década de los 70s, en el siglo XIX, inventó el dispositivo al que bautizó como fonógrafo, que es lo que mencionabas, que fue el primer equipo capaz de grabar y reproducir sonidos. El invento pasó a llamarse gramófono cuando quedó registrado como marca en el Reino Unido en 1887. Pero desde la Primera Guerra Mundial los operadores de radio ya hacían mención de que en algunas conversaciones capturaban frecuencias y voces extrañas que no correspondían con los receptores con los que intentaban comunicarse. Entonces a veces tenían estas comunicaciones, sobre todo previo a la Primera Guerra Mundial, en donde había esta comunicación entre países, y algunos de los operadores de repente hacían anotaciones en donde teníamos esta comunicación con fulano de tal en, no sé, Francia, y de repente entró una tercera voz, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que así como de repente sucedía por allá en 1990 o por ahí, que si ustedes tenían un equipo de una grabadora o un micrófono, a veces capturaban señales u ondas de radio de radiodifusoras incluso, o de otros equipos, que hacía que las ondas de radio se mezclaran y podías capturar incluso a veces conversaciones. No sé si se acuerdan, pero cuando todavía existía el teléfono fijo en casa, de repente tú estabas hablando por teléfono con otra persona y entraba un tercero, y de repente decías, ¿qué es eso? O sea, pues no tenías idea de que era una psicofonía, pero en realidad era una intervención, ¿no? O sea, era como... Se cruzaban las líneas, se decía comúnmente, se cruzó la línea. Ajá, y entonces podías escuchar la conversación de otras personas y a lo mejor ellos podían o no escucharte, ajá. Entonces, pues sí sucedían estos errores, por así decirlo, en las conversaciones o en las comunicaciones de entonces. Ahorita ya no es tan común, pero sigue sucediendo, ¿no? Incluso tú me decías, ¿no? Que creo que traías algo en el celular y si nos acercábamos cuando pasábamos por la Felipe Sevilla, que está la radiodifusora ahí al lado del río. Lo que pasa es que en uno de los autos, que pues ya tiene cierto tiempo, no tiene reproductor Bluetooth ni nada, entonces compramos un dispositivo de frecuencia FM para pasar la música Bluetooth. Entonces sintonizas una radio y cuando pasábamos por una antena de una radiodifusora, la interferencia entraba y entonces se metía la música aunque no quisieras, ¿no? Eso pasa, es muy común, ¿no? Que de repente se metan frecuencias. Incluso no sé si ustedes se acuerdan, a inicios de los 2000, con el celular, si tú tenías unas bocinas cerca y te iba a llegar un mensaje, empezaba a vibrar antes la bocina, hacía un ruidito de interferencia y sabías que te iba a llegar un mensaje antes de que te llegara, antes de que sonara, porque había esta interferencia. Son explicaciones que se les dan también. La explicación escéptica, vamos, de las psicofonías es esta, ¿no? Una de ellas. También hay otra explicación escéptica de las psicofonías, que pasa un fenómeno similar a la pareidolia, que es cuando tú ves rostros
en lugares donde no hay rostros, ¿no? En las fotos que dices, saqué una foto, pero ahí se ve una cara clarito. Ajá, sí. Y a lo mejor no es una cara, parece, o sea, a lo mejor son ramas que están simulando. En el caso de los audios se llama apofenia. Okay. Es el mismo fenómeno de la pareidolia, que es encontrar significados en ruidos. Sí, entonces tú puedes escuchar una cosa, por eso es lo que les decíamos, les vamos a poner más adelante los audios y que ustedes primero los escuchen y después lo que los investigadores de lo paranormal dicen que dijeron las psicofonías. Así es. Pero entonces este es un fenómeno también que se da, que te digo, se llama apofenia. ¿Y nos quieres hablar de la primera psicofonía registrada o de la que se tiene registro? Bueno, antes de hablarles de la primera psicofonía, les hablaríamos de Friedrich Jürgenson, ¿no? Uh-huh. Que sería, como digamos, el padre de las psicofonías, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, él fue un pintor, músico y productor cinematográfico que nació en 1903 en Estocolmo y muere en 1987. Él era un director que se especializaba sobre todo en el género documental y era conocido por ser el pionero de las EVP, que son los fenómenos de voces electrónicas, como ya habías dicho hace ratito. Y él junto con Konstantin Raudevi son los padres de las psicofonías. También voy a hablar de Konstantin Raudevi. Él se fue a vivir a Estocolmo en 1943, estudió canto en Milán y llegó a incluso ser cantante de ópera. Sí, sí. Además de pintor, fue también arqueólogo. No, bueno. En excavaciones de Pompeya. El señor diversificó. Pero machín, o sea, aparte era director. Le gustan mucho las artes, ¿no? Sí. Que también se da mucho en las personas excéntricas, ¿no? Este tipo de cositas de buscar lo paranormal, ¿no? Fue pionero, pero se le conoce más, vaya, o se hizo más famoso por ser el pionero, como les digo, en las investigaciones de los fenómenos de voces electrónicas. Y él, pues, es quien lo descubre y le llaman ITC, que es transcomunicación instrumental. Él descubre por casualidad, como muchos de los inventos o de los descubrimientos en la vida, en el 12 de junio de 1959 en Estocolmo, cuando estaba grabando un canto de pájaros en una campiña cerca de su casa. Sí, o sea, él estaba como de vacaciones, ¿no? Ajá, o él sea, estaba en la casa de campo. No. Fue fortuito el descubrimiento. Él estaba grabando unos pajaritos, se fue a su casa de campo a grabar a los cantos de los pajaritos. Y entonces entran estos sonidos, ¿no? Donde dice, ¿qué es, no? ¿Qué está pasando? Él empieza a hacer sus experimentos posteriores con unos colaboradores, como un profesor que se llamaba Hans Bender, que era el director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo, en el Instituto Max Planck de Mónaco, y ahí junto al profesor Roll, presidente de la Asociación Americana de Parapsicología. Ya una vez que descubren que hay este tipo de grabaciones de fenómenos, pues ya empiezan a entrar ya en juego, ahora sí, investigadores de parapsicología. Tú decías en los 70, pero en 1800 pues no existían, ¿no? Estos. Uh-huh. Pero ya casi acercándose a los 60 ya empezaba a haber un auge de estudios de psicología en una rama que estudiaba los fenómenos paranormales, que es la parapsicología. Uh-huh. Adelante. De hecho, bueno, ese verano que él se fue de vacaciones, cuando se topó por primera vez con la psicofonía, o lo que ahora conocemos como psicofonía, él estaba intentando grabar pájaros uh-huh. cantando, pero se sorprendió mucho al repetir las grabaciones que estaban viciadas, tenían ruidos que generaban interferencia y no podía escuchar bien el trinar de los pájaros. Entonces dijo, bueno, empezó a escuchar algunos de las grabaciones que había hecho y escuchó o alcanzaba a escuchar interferencias de una voz masculina. Él pensó en un principio que podría ser alguna broma de su hijo o de alguna persona que estaba por ahí cercana, pero decidió repetir
el evento o repetir la grabación al día siguiente, asegurándose de que se encontraba en absoluta soledad, o sea, con las mismas condiciones. En una zona boscosa, o sea, era una cabañita en la campiña, solamente había aves, no como ahorita que, bueno, si intentamos grabar una psicofonía en casa, en una casa de Infonavit, probablemente terminemos grabando algún ruido del vecino o algo que está muy cerca porque pues convivimos con personas muy, muy cercanas a nuestro alrededor, ¿no? O sea, los vecinos viven demasiado cerca de nosotros en la actualidad, entonces es probable que capturemos quizá ruidos que no necesariamente son psicofonías, pero que van a ser ruidos que se van a captar, ¿no? En el caso de Frederick, pues obviamente al encontrarse completamente solo, repite el experimento para ver si es un problema de su equipo de grabación o si realmente está captando un fenómeno extraño o un fenómeno nuevo. Entonces repite el ejercicio y se da cuenta de que además de las aves que estaba grabando, podía escuchar una voz grave hablando en noruego. Él daba por sentado que estaba completamente solo y ya se había asegurado de que su hijo no se encontraba junto a él o cerca de él en ese momento. Siguió grabando y al revisar el material se dio cuenta de que escuchaba una voz débil de una mujer que alcanzaba a decir: Friedel, mi querido Friedel, ¿puedes oírme? Y de inmediato conoció esa voz porque era la de su madre que había fallecido varios años atrás. Uh-huh. Y aparte era una de las poquísimas personas que le decían Friedel de cariño. Uh-huh. Entonces inmediatamente supo, es mi madre, o sea, forzosamente dijo, es mi mamá. Entonces, a partir de ese entonces ya fue cuando comenzó las investigaciones más a fondo junto con estos otros colaboradores y fue incluso que se ponen de acuerdo para determinar los pasos a seguir para poder captar más fenómenos de este tipo. Pues bueno, nos vamos con la primera, ¿cómo ves? Sí, adelante. Nos arrancamos. Uh-huh. La primera psicofonía que vamos a escuchar, la primera sinfonía que vamos a escuchar a continuación, la primera psicofonía que vamos a escuchar fue grabada en la comunidad de Orce, en Granada, en España, en una iglesia en la parte inferior, es decir, en las criptas. El investigador Pedro Amorós entró a hacer esta investigación en esta iglesia y baja las criptas y encontró restos de ataúdes profanados. Es decir que ustedes saben que en algunas iglesias, sobre todo de personas que eran ricas, solían poner los restos de personas que eran muy ricas o de los sacerdotes que habían estado antes en esas iglesias, ¿no? Entonces abajo están las criptas y estaban los ataúdes, sin embargo estaban abiertos. Entonces, bueno, se le hace extraño que estuvieran profanados y dice, voy a dejar una grabadora aquí, vamos a grabar qué pasa. Es lo más lógico. No, pues es un investigador paranormal. Es lo primero que se te ocurre hacer. Vamos a dejar una grabadora. Hay criptas abiertas, sí, dejamos una grabadora, ¿no? Entonces pone la grabadora alrededor de 10 minutos y pues la grabadora capta una psicofonía con una voz femenina. Él define esta psicofonía así, no sé cómo si son como los cazafantasmas de la película de Sam Raimi que los categorizan, pero él dice que es una grabación de calidad 10 de clase A y lo clasifica como una psicofonía espontánea. ¿Por qué espontánea? Porque te digo que normalmente interactúan con quien se quieren comunicar, uh-huh, y hacen una pregunta y les responden. En este caso no, nada más la dejó, uh-huh, y la psicofonía solita se manifestó. Ocurrió de repente. Así es. La voz es la voz de una niña. Vamos a escucharla. La vamos a poner 3 veces. Escúchenla bien. Pongan atención y después les platicamos qué es lo que dice el investigador Pedro Amorós. Bueno, ya la escuchamos y no sé qué habrán escuchado ustedes, cada quien sacará sus conclusiones, pero el investigador Pedro Amorós dice que la voz femenina lo que comenta es salid rápido. Eso es lo que dice la voz, salid rápido. Escúchenla otra vez y a ver si entienden ya el significado. Ahí les va. Bueno, pues es esta grabación, Clau, no sé, ¿qué te pareció a ti?
Pues es que como que yo entiendo otra cosa, pero sí, o sea, si estás en una catacumba y a lo mejor el que está ahí adentro te dice, salte, salid. Digo, si no lo escuchaste de viva voz hasta que está la grabación. ¿Qué hacéis? Ajá. Largaos. No lo corred, fly you fools, ¿no? Fly you fools. Que te diga la grabación, fly you fools. No, imagínate que estés ahí en las catacumbas y que si escuchas en tiempo real, salid rápido, no, pues si me salgo rápido. No, forzosamente, o sea. Ajá, y probablemente apretando las nalgas, ¿no? en signo de autodefensa. Bueno, esta fue la primera psicofonía. ¿Tienes tú alguna? Sí, bueno, tengo algunas también psicofonías, nada más que quería mencionar esta otra en donde es el caso de Modesto Mendiola Mencia, que también es un investigador paranormal, así como nosotros, los investigadores paranormales. Sí, expertos en lo paranormal. Él se encontraba realizando unas grabaciones en una habitación en silencio y pensó en voz baja sin pronunciar ninguna frase, o sea, él en su mente pensó... no hay ninguna entidad que me hable hoy, he grabado media hora y no he obtenido nada. O sea, él pensando así de estoy perdiendo mi tiempo, llevo media hora aquí haciéndome güey. Y en ese instante, él detecta una frase con una voz fuerte y ronca que le dice, no aguanto más. Entonces, ya déjame en paz, ya me estás preguntando mucho. En ese momento se manifiesta, como dices, o sea, no le hacen una pregunta, pero se manifiesta de repente la psicofonía. Y en este caso, pues se podría entender que es precisamente la proyección de él mismo, respondiéndose a lo que él está pensando en su mente, pero se está manifestando en la grabación, ¿no? Sin él emitir ninguna, o sin pronunciar palabra de decir eso. Entonces no sabes si fue alguien más que le leyó la mente o fue su subconsciente diciendo, ya vámonos de aquí, vamos por una hamburguesa, ¿no? Porque, pues, ¿esto qué? Ya me harté. Así es. ¿Tienes otra o quieres que hable? A ver, no, la vamos a poner esa, la de es que ya no aguanto más. No la tengo, esa no la conseguí por eso, pero quería mencionarla porque ya. Sí fue un ejemplo de psicofonía espontánea, porque no se hizo una pregunta, pero quedó registrada. Nada más, lamentablemente no encontré el pedacito, ¿no? Pero no, vamos a poner si quieres una de las que traes, mejor. Ok, entonces, está el caso de la psicofonía captada en el cementerio de Sant Feliu en 1972, cerca de Barcelona. Fue un lugar en donde se llevaron a cabo diversos fusilamientos durante la época de la Guerra Civil Española. Obviamente, como habían sucedido estas cosas, fue uno de los sitios a donde se les ocurrió que podía ser uno de los mejores lugares para capturar voces de psicofonías. Sinesio Darnell, que era químico, microbiólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, considerado un hombre de ciencia, inspirado por los trabajos de Jürgenson y de Rodin, que eran quienes mencionabas, se puso a experimentar por su cuenta y les preguntó a sus alumnos de la universidad en dónde sería el mejor lugar para grabar una psicofonía. Ellos obviamente le dijeron, en un cementerio. Obviamente. Yo creo que es como un cliché que tenemos en la mente de que en los cementerios va a haber cosas horribles, pero la verdad es que los cementerios a veces son pues es uno que de los lugares más tranquilos. Es que no sucedieron ahí las cosas. Ahorita voy a ir a psicofonías donde sí hay lugares con esta energía, que es lo mismo que platicamos en las casas embrujadas. Sí. Pero los cementerios pues se supone que son lugares de descanso, ¿no? Como dices. Sí, y que son de los lugares más tranquilos, te digo, no son realmente lugares que se sientan cargados de una energía maligna. O sea, si ustedes van un día a un cementerio solos, a la hora que sea, bueno, de noche normalmente no, pero si van por la tarde o en el día y los recorren de manera, pues no sé, como si fueran un recorrido a un parque o algo así, de verdad que son lugares que inspiran mucha tranquilidad, los cementerios. Bueno, entonces esa noche fueron al Camposanto y en silencio absoluto se dieron cuenta de que no hacía ni una pizca de viento y pues no había ruido de ramas de árboles ni interferencias en la grabación. Entonces les pareció que era el momento idóneo para realizar el experimento. El magnetófono era de bobina abierta y lo pusieron a rodar.
comenzaron a registrar los primeros sonidos. Tiempo después, al llegar al laboratorio, porque esta es otra cosa que también en ese punto pues no era así como que traigo mi grabadora de mano y la repito para ver qué grabé. En ese entonces pues te dejabas ahí la cosa grabando y a ver si tenías suerte y ya que la revisaras en tu laboratorio. Era como a ver las si fotografías algo. antes que tenías que llegar a revelar el rollo y todo el rollo. Entonces, al llegar al laboratorio, ellos repasan la grabación y se percatan de un lamento de una persona. Vamos a poner el audio a ver si ustedes escuchan lo que decía la persona. Y bueno, después de que ya escucharon esto, se supone que lo que ellos alcanzan a registrar es ¿y yo qué hago aquí? Sinesio Darnell, inspirado por lo que había sucedido en aquella noche en el cementerio, siguió con mayor fuerza su trabajo de investigación, que era descifrar qué eran esas voces. Vamos a ponerlo otra vez, porque a ver si escuchan lo que dice el investigador, que es esta voz de ¿y yo qué hago aquí? Ahí va otra vez. Entonces, bueno, pues ya lo escucharon. Es una de las grabaciones que creo que es un poquito más claras, que sí se escucha bastante bien. Una vez que determinaron que el fenómeno pues para ellos fue real y lo dieron por real, continuaron experimentando en diferentes lugares, dejaron sus magnetófonos grabando en lugares completamente aislados y obtuvo diferentes tipos de voces, algunos en tonos metálicos y otros en lamentos y alaridos. Eso es, vaya, no hay como una constante en la grabación de las psicofonías de que siempre van a ser voces claras. A veces son gritos, a veces son ruidos, a veces son diferentes manifestaciones, no necesariamente voces claras o frases completas que tengan sentido o coherencia. Más adelante vamos a ver algunas teorías de cuáles pueden ser los orígenes de las psicofonías y vamos a entender por qué de repente pueden ser algunas este tipo de manifestaciones, pero pues ellos fueron captando, diversificaron su cantidad de psicofonías captadas. En el año de 1975, Darnell continuaba con la investigación y decidió esta vez hacer un protocolo de preguntas. Una de las preguntas era: ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la matriz del fenómeno? Y la respuesta que obtuvo fue una voz metálica que parece ser de una mujer y que dice lo siguiente. Les dejamos la psicofonía para que la escuchen. Para los que entendieron o pudieron más o menos captar lo que decía, la psicofonía dice adimensional, es adimensional. Se las volvemos a poner.
entonces yo creo que esta es una de las psicofonías más creepy que he escuchado por cómo está la pronunciación. Y por la respuesta, así por es. La captación. La entonación, sobre todo, ¿no? por la pregunta, o sea, porque están preguntando, a ver, aquí estoy yo, soy un investigador, aquí está esto, contéstame tú, espíritu maligno, exorcizado, demonio. Entonces, y que te respondan y que te digan, ¿es esto? Y, pues el que pregunta obtiene respuestas, ¿no? El que busca encuentra, dicen por ahí. Ay, pero qué creepy, está chido, ¿no? Y además sí, la voz me Ay, sí, pone... A mí sí me enchina la piel cuando escucho esta respuesta que les dice dimensional, y además es como una voz femenina, ¿no? Sí. Como una voz femenina, pero como lamentándose. Sí. Entonces la respuesta está bien chida, la verdad. Sí, yo creo que de las psicofonías más impresionantes que yo he escuchado. Sí. No, y como dices, porque es la respuesta a una pregunta bien clara que él estaba haciendo. A partir de entonces, pues empiezan a hacerse los protocolos de preguntas, ¿no? Siempre llegan los investigadores y dicen, ¿estás aquí? ¿Quién eres? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Y a veces les responden, a veces no. Pero pues quiere decir que sí hay una interacción, o sea, sí existe esa posibilidad. No hay una certeza de que te contesten, pero puede ser que sí. Puede que sí, puede que no. ¿Traes otra? Sí, traigo varias más. La siguiente se llevó a cabo en la ciudad de Cali, en Colombia. Esta grabación se hizo en una bodega, bueno, en lo que antes era una bodega, donde en algún momento en la década de los 80 se habían registrado asesinatos por el narcotráfico. En ese entonces se utilizaba como bodega y ahí asesinaron a varias personas relacionadas con el narcotráfico. En la actualidad es un bloque de departamentos. Los inquilinos habían reportado varias veces actividad paranormal. La actividad paranormal que ellos reportaban es que la clásica, ¿no? Les encendían y les apagaban las luces. ¿Cerraban puertas? Cerraban puertas, les prendían y apagaban la televisión, sin que hubiera algún bajón de voltaje. Simplemente la pura televisión se prendía y se apagaba y escuchaban ruido en la cocina. Entonces, pues bueno, va este equipo de investigadores paranormales y lo mismo, ¿no? Llevan su grabadora, como todo. Esta psicofonía en efecto es como la que mencionas, donde hacen una pregunta y dejan el tiempo y luego registran, ¿no? En este caso el investigador pregunta, ¿qué podemos hacer por ti? Esa es la pregunta que hace. Y en la fenomenología, en la psicofonía, perdón, se registra una voz masculina que dice lo siguiente. Vamos a escucharla. Ok, bueno, se supone que revisan esta grabación y la voz masculina lo que dice es vénganos. Vamos a escucharlo una vez más y a ver si ustedes coinciden que dice lo mismo. Bueno, pues ya la escuchamos. Esta es la psicofonía que responde a la pregunta expresa del investigador que cuestiona qué podemos hacer por ti, ¿no? Y la voz le contesta, vénganos. Recordemos que te decía de los lugares con energía. Sí. Fue un lugar donde se cometieron asesinatos en algún momento y pues bueno, hay veces que sí son muy coincidentes las respuestas, ¿no? A las preguntas explícitas de los investigadores, y en este caso pues yo creo que sí tendría como cierta lógica, ¿no? Sí, tiene lógica, tiene sentido, pero también puede ser, como mencionabas con anterioridad, esta pareidolia o esta obsesión que tenemos por darle sentido a las cosas que nos suenan familiares o que puede ser que suenen o no suenen. Yo creo que esta es una de las más o menos claras que tenemos o que yo he escuchado, esta de Vénganos. Yo traigo esta otra, es sobre una periodista, ella se llama Clara Taoses, es editora y escritora de la revista Más Allá. Un día fue protagonista sin quererlo de varias grabaciones en un mismo momento y lugar que son sencillamente pues estremecedoras, ¿no? En el año 2000 la entrevistaba una vidente de nombre Juana López Manjón, que desde niña veía espíritus de familiares y de gente desconocida y tenía sueños premonitorios. O sea, era como el niño del sexto sentido, pero en Juana, ¿no?
Entonces, ella incluso se dice que llegó a anticipar la Guerra Civil Española, que porque los fantasmas la visitaban y le decían, güey, va a haber una guerra. Va a haber guerra, güey. Y ella así como de, no, ¿en serio? ¿Qué es eso? Así, entonces, Juana obviamente era una persona que ni siquiera llegó a terminar la primaria, era costurera. Y pues casi no sabía leer. En sus propias palabras ella decía que pudo estudiar hasta los 9 años. Y sin embargo llegó a escribir y publicar muchos libros, creo que en total fueron entre 7 y 9 libros. Estos libros eran sobre su vida y algunos sobre poesía. Según cuenta ella, cada vez que sentía una presión en los hombros era como si alguien le dijera que en ese momento tenía que sentarse y escribir. Algunos de los libros, en especial los de poesía, eran difíciles de leer, ya que dentro de su contenido usaba palabras muy complejas que no iban de acorde a su nivel cultural o a su grado de estudios. Según cuenta ella misma, era porque los entes le dictaban lo que tenía que escribir. Entonces ella era nada más el medio a través del cual estas entidades se manifestaban, y por eso al menos los libros de poesía que ella escribió pues no corresponden a su último grado académico, pero sí pues entiende que a lo mejor eran fantasmas poetas. Digamos, una gente que no tenía educación de repente escribía muy chido, ¿no? Ajá. Y decías como que no corresponde. Sí, de hecho, los plagió de Wikipedia. Algunas personas decían que ella era un fraude, o sea, que seguramente alguien más le pasaba el trabajo, y como ella ya era famosa por esta cuestión de que era vidente y que los fantasmas, pues a lo mejor nada más le daban sus libros con tal de que pudieran publicarlos. Pero ella insiste en que en realidad eran fantasmas o entidades que se comunicaban con ella y le decían, escribe esto, y ahora pon esto, y ahora esto, y una coma, y no sé. Seguramente eran entidades que tenían preparación en la norma APA o algo así, porque estaban muy bien escritos. Si no, cualquiera puede usarlo. No. Entonces, en una entrevista que le están realizando, le preguntan que pues ¿por qué tenía que escribir libros? Y ella decía, pues es que las voces me decían que lo hiciera, ¿no? En ese instante en el que ella dice que pues la han recompensado para que escribiera 7 libros, se escucha una voz, lamentablemente no tengo esa grabación tampoco, pero se escucha la voz de un hombre al fondo de la grabación y dice, más los que te quedan. O sea, refiriéndose a los libros que le faltaban por escribir, así es. En la sala solamente estaban Clara Tauces, que era la entrevistadora, y la señora Juana López, nadie más, o sea, 2 mujeres, y sin embargo se escucha una voz masculina. 2 mujeres y un espectro. Se escucha una voz masculina que le dice, más los que te quedan. En otra parte de la entrevista, Clara Tauces empieza a hablar sobre la memoria, debido a que le sorprendía mucho la buena memoria que tenía Juana, ya que pues cuando el momento en el que la están entrevistando ya era una señora de avanzada edad, y que no es tan fácil pues recordar algunas cosas. De repente perdemos fechas o nombres en específico, y sin embargo pues ella seguía acordándose bastante bien de algunas cosas. En uno de estos momentos de la entrevista le hace mención de que su abuela tenía también como que este don que ella también manifestaba, y entonces ella empieza a mencionar que dice que su abuela falleció en el 98. Claramente se confunde, y al dar la fecha de la muerte de su abuela, que había muerto en el año 96, ella primero menciona y dice, no, ella había muerto en el 98, y luego al mismo tiempo o despuésito ella misma dice, no, espérate, no, fue en el 96, así como diciendo, no, me equivoqué, mi abuela no murió en el 98, murió en el 96. Y en ese instante, como si alguien más o varias entidades estuvieran ahí alrededor de ella, como que nada más esperando así meterse en la conversación, se puede escuchar las palabras de una mujer que dice lo siguiente. Y de eso sí tengo la psicofonía, la vamos a poner para ver si ustedes lo pueden captar. Pero me acuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco... También dije sí. Pero conozco en el 98. Conozco en el 98. Conozco en el 98. Ok, ya lo escuchamos. No sé si por ahí, obviamente es un poquito difícil de entender porque están hablando la entrevistadora y la señora Juana, pero por ahí entre las voces, cuando ella está mencionando que era en el 98 o el 96, se escucha una voz muy bajita como en un susurro que dice, ya estaba muerta.
porque en el 98 ya estaba muerta su abuelita y entonces ella corrige y es en el 96. Entonces se las vamos a volver a poner para ver si alcanzan a distinguir este susurro. Acuérdense que es como un susurro, entonces procuren poner un poquito de atención y se debe de escuchar, ya estaba muerta. Lo vamos a volver a escuchar. Pero me acuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco... También vive así. Pero conozco en el 98. Conozco en el 98. Conozco en el 98. Entonces, con esta psicofonía, pues era como si la entidad que está ahí a un lado o quienes las están escuchando mientras ellas están grabando la entrevista, tratando de certificar que no, que se equivocó y que para el año del 98, pues su abuela ya había fallecido. Entonces, ya estaba dando fe de que ya estaba muerta para el 98 cuando ella estaba haciendo la mención en la entrevista. O sea, la abuelita la corrigió desde el más allá. Que pues no se sabe si es la abuelita, pero sí se escucha como para una voz femenina que dice, no, ya estaba muerta. Es como cuando das un dato incorrecto en y una alguien más te y corrige. alguien más te dice, no, te equivocaste, así no es. Así más o menos se escucha dentro de esta psicofonía. ¿Tienes otra? Sí, tengo otra más. Esta se realizó también en Colombia. Esta investigación, se llevó a cabo en un prostíbulo que es comúnmente conocido, creo que está en una revista colombiana también, lo conocen como el prostíbulo de los muertos. Es un prostíbulo abandonado en donde se dice que mataron a un consumidor de droga por motivos de una deuda. Se dice que lo llevaron a la segunda planta y ahí lo mataron a machetazos. Dentro de este prostíbulo llamado el prostíbulo de los muertos, se menciona pues que además hacían rituales de adoración. Yo no sabía que hay un santo, al menos para los colombianos, hay un santo de las prostitutas que es, que les rezan para que les vaya bien y que tengan clientes. Okay. Y se supone que le hacían rituales a este. O sea, que pasaban muchas cosas, además de que pues iban capos de la droga, le hacían rituales a este santo y demás. ¿Como Malverde? Pues yo creo que ha de ser algo similar. No tengo el nombre, fíjate, lo había escuchado, pero se me olvidó, lo voy a buscar y si lo encuentro se los paso. Se supone que te digo, llevaron a una persona, al menos hay una muerte registrada, donde este consumidor lo llevan a la planta de arriba y lo matan a machetazos. Entonces llegan los investigadores paranormales, otra vez ponen su equipo de grabación y vuelve a hacer una... no es cierto, en este caso no hace pregunta el investigador, pero se escucha la siguiente voz de un masculina que dice lo siguiente. Vamos a escucharla. Bueno, pues ya la escucharon y se supone, dice el investigador, que lo que se escucha es "yo la maté". Es lo que dice la voz, "yo la maté". Vamos a escucharla otra vez, a ver si alcanzan a captar lo mismo que dice "yo la maté". Ahí va el audio. Y bueno, este fue el audio del prostíbulo de los muertos en Colombia, en donde pues bueno, te digo, se comenta de que sí hubo un hecho conocido, que fue el asesinato de una persona en la segunda planta a machetazos por una deuda de drogas, ¿no? Y hay varios casos de psicofonías que se delatan ellos mismos, ¿no? O que las entidades dicen "yo lo hice", o pues a lo mejor una confesión post-mortem, ¿no? Hay una... esa no es bueno, sí es psicofonía, aunque se grabó de una... están haciendo como una recreación de hechos en... no recuerdo si era Colombia o Venezuela, y habían encontrado un cuerpo en un páramo cerca de una cabañita. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Ajá. Y están entrevistando a una testigo que fue de las primeras personas que encontraron el cuerpo y la testigo está diciendo, no, pues yo estaba aquí, de repente vi ahí un manchón rojo y era la ropa de la víctima, estaba aquí tirado, yo lo vi. Y en ese momento en que le están entrevistando, a través del micrófono pues es que ya ves que el equipo de grabación trae la cámara y aparte trae el micro y traen un filtro y traen el micrófono del entrevistador, y entonces no sé si del micrófono del entrevistador o del micrófono ambiental se captura una voz que dice, ahí me aventaron.
Entonces era como el fantasma diciendo, aquí ahí estaba, estoy, ahí y está ahí mi estoy, cuerpo. ahí está mi cuerpo. Y es, pues sí es impresionante que, no sé, güey, pues si alguien pierde la vida y sigue ahí como tratando de decir, ahí estoy, sáquenme de ahí. Ahí quedé. Ahí quedé. Sí, pues lo que te comentaba, ¿no? Hay varias psicofonías que se supone que se están tratando de comunicar es lo que se menciona, que es la forma, una de las formas de comunicación con el más allá. La humanidad ha tenido mucho esta obsesión de tratarse de comunicarse con los que ya no están vivos, ¿no? Lo hacen mediante la tabla Ouija, lo hacen mediante mediums, lo hacen mediante, hay gente que lo hace mediante, valga la cacofonía, mediante meditación. Hay quienes lo hacen pues con las psicofonías, pero siempre han tratado de como que tener esta comunicación, ¿no? De que les contesten y de obtener respuestas. Pues bueno, no nos vayamos muy lejos. En el caso de Raúl Salinas de Gortari, ¿te acuerdas? El mentado rancho, que no contrataron una medium a la Paca, a la famosa Paca, para que decirles dónde estaban las osamentas, y que se supone que lo encontraron en el rancho de Y uno pensaría Raúl que es Salinas. así como, pues es que es tercer mundo, ¿no? Pues sí, somos tercer mundo. Pero también utilizan muchos no, mediums los hacen en otros Unidos, lados, así es. Y en y hay miles de charlatanes también, claro, hay gente que sí que ha dado respuestas muy impresionantes para casos que dices tú, ¿cómo pudo haber sabido tantas cosas? Y hay otros que pues bueno, nada más se dedican a sacarle dinero a la gente, ¿no? Pero pues bueno, te digo, esta es una forma de comunicar, y a veces la gente busca respuestas y tiene este tipo de respuestas, ¿no? El yo la maté, el dimensional, esa está buenísima, no se me olvida, entre otras respuestas, ¿no? Échale con la que sigue, Clau. Otro caso fue registrado por el investigador Pedro Amorós, quien asegura que en su estudio, en el momento de grabación, no había nadie más que él. En esta grabación, él pregunta si podía verlos, así como, ¿puedo verlos? ¿O se pueden manifestar para que yo los observe o para que pueda, no sé, registrarlos? Entonces recibe una respuesta a través de una psicofonía que queda registrada en la grabadora. Al regresar la grabación, él se queda perplejo y alcanza a percibir lo siguiente. Vamos a ponerles la psicofonía para ver si ustedes escuchan lo mismo. Ok, no sé si pudieron escucharlo. Se supone que la voz dice acércate, acércate. Entonces, pues imagínate que estás preguntando, ¿puedo verlos? Y que te digan, acércate. Cálale, vente. Cáile. Para que veas que sí estamos. A ver, va de nuevo para ver si se escucha el acércate, acércate. Ahí de nuevo. Entonces, híjole, creo que es así de las que, pues una cosa es que detectes una frase por ahí, pues yo la maté o cosas de esas, pero ya cuando te están contestando cosas específicas que estás preguntando, y es esa interacción la que da más creeps, sí, que da ¿no? como Los más miedo. escalofríos. Está esta otra, bueno, no sé si tú la traes también. No, dale. ¿La menciono? Sí. Ok. Hay otra psicofonía grabada por Germán de Argumosa. Germán de Argumosa, acuérdense que él fue la persona que bautizó este fenómeno como psicofonía, y él realizó muchos estudios, pero una de las psicofonías que pude encontrar de este señor fue precisamente en su trabajo junto a Sinesio Darnell, y influenciado por los trabajos de Jürgensen y de Raudive. Esta grabación, realizada en los años 80, se puede escuchar la voz de una mujer que al parecer exclama la siguiente frase. Les vamos a poner la psicofonía. No sé si pudieron escucharlo, pero la voz dice, tengo miedo. Vamos a ponérselos de nuevo. Tengo miedo.
las más claritas es de las que me hace como que dudar un poco, ¿no? Porque cuando son tan claras las psicofonías... Pasa como con el fenómeno ovni, ¿no? A veces dices, es que no se ve, lo grabaron con una calculadora, ay no, ¿cómo puede ser un ovni? Y de repente tenemos imágenes bien claras, ay no, se ve falso. Muy clarito, seguramente lo hicieron con computadora. Entonces nada nos da gusto, ¿no? Es que sí se oye como si la hubieran grabado a unos metros. Hay unas muy claritas y hay unas que sí te cuesta un poquito de trabajo entenderles. O hay demasiado ruido ambiental y cuesta. A lo mejor se metió de otro. Con lo que decimos es que pueden ser mil cosas. O sea, al final de cuentas ustedes se van a quedar con la última palabra, ¿no? Y de decir sí creo o no creo, es ya depende de ustedes, ¿no? Nosotros les presentamos lo que es la evidencia. Acuérdense que aparte aquí en Eclécticos, no lo había dicho en los últimos programas, pero hablamos de todo sin saber de nada, ¿no? Sí. Entonces, nada más acuérdense de eso. ¿Vas con la siguiente o voy yo? Tú dime. Dale una tú. Bueno, la siguiente psicofonía fue precisamente grabada por Konstantin Raudiv. Que bueno, les cuento un poquito. Konstantin Raudiv en el 64, después de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Suecia. Digo, bueno, varios años después, pero después de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Suecia. Leyó en Estocolmo el libro de Fredrik Jürgenson que se llamaba Voces desde el espacio. Se quedó tan impresionado con la lectura que pues buscó la manera para contactar a Fredrik. O sea, era un groupie, un fan que dijo, está bien chido tu libro. Imagínense, en esa época no había Twitter ni nada como para comunicarse directamente con el autor del libro. Y él buscó la manera, ¿no? Se las ingenió para contactar a Jürgenson. Y entonces lo contacta, te digo, en 1965 y empiezan a trabajar juntos. Le dice, ¿sabes qué? Está chido, me gusta tu trabajo, me gustaría entrarle, y empiezan a entrar, ¿no? Empiezan a experimentar en la psicofonía, pero pues no tenían mucho éxito, no encontraban nada. A pesar de que aparecían voces así como muy débiles y confusas, como que no estaban muy satisfechos, que es lo que decías tú al inicio. Una noche, sin embargo, según palabras del propio Raudiv, mientras escuchaba una grabación, percibió claramente un cierto número de voces. Después dijo, bueno, la voy a escuchar otra vez, y empezó a distinguir las palabras de una mujer que preguntaba en alemán. ¿Conoces a Margaret? ¿Konstantin? Eso le decía la voz, preguntándole a él. Después en letón le preguntaba, le decía, estamos lejos, habla. Y por si no fuera suficiente, concluyó con una afirmación en francés que decía, ve a dormir, Margaret. Según Raudiv, estas palabras pues le impactaron bastante, puesto que Margaret Petrausik había muerto recientemente. Margaret era secretaria de su esposa, y ella había muerto recientemente de cáncer. Había sido, te digo, durante 10 años secretaria de la escritora Senta Maurina, que era la esposa de Raudiv, y había muerto en 1965 a causa de cáncer. Y en esta psicofonía que les vamos a poner se escucha lo siguiente. Voy a ponerla. Ok, esta va a ser un poquito complicada de que la capten, porque pues te digo, estaba por el idioma, de que estaba en alemán, pero la voz, que dentro de las muchas voces que escuchó, era como si estuvieran hablando por teléfono, y la voz le dice, ¿hablo con Raudiv? Se las voy a poner una vez más. Ok, bueno, esto era lo que la psicofonía le dijo. Directamente era como tratando de comunicarse con él. Y se supone que era Margaret, te digo, la secretaria de su esposa, preguntando, ¿hablo con Raudiv? O sea, como diciendo, si eres tú el que se está comunicando conmigo. Sí. Entonces imagínate, pues este era un cuate que le gustaba mucho. Le gustó tanto el libro de Fredrik Jürgenson que lo contactó. Empiezan a trabajar juntos, empiezan a experimentar. Él escucha las cintas, y dentro de estas cintas empieza a captar esto, ¿no? Hasta que se da cuenta que le hablaban a él precisamente, una de las cintas. Entonces esta es la de las experiencias de uno de los también fundadores, digamos, de la investigación en las psicofonías, que es Konstantin Raudiv, y su psicofonía, ¿no? Donde le preguntan si hablaban con él. Yo traigo unas cortitas.
Algunas no tienen mucho contexto que pudiera investigar, pero está el caso, por ejemplo, de una de las psicofonías más como agresivas que se ha captado. Este fue el caso de una persona que tenía una grabadora de teléfono. Ya ves que antes, cuando tú no estabas en casa, podías dejar tu máquina contestadora y entonces te dejaban el mensaje o un teléfono y ya tú regresabas la llamada cuando escucharas el que había buzón, pues ahí. Ajá, había un buzón. Entonces, en esta grabadora contestadora en automático, de repente se activa de manera, pues, sin siquiera entrar una llamada. O sea, que nadie llamó ni dejó mensaje ni nada. El mensaje simplemente empezó a captarse por la grabadora de la contestadora y registra la voz de una persona aparentemente mayor, una mujer mayor, que le dice a la propietaria de la contestadora lo siguiente. Vamos a ponerles el audio. No sé qué escucharon ustedes. Yo la primera vez que la escuché pensé que decía sucia, pero resulta que dice furcia. Vamos a ponérselos de nuevo para ver si escuchan furcia. Entonces ya pudieron escuchar, se supone que furcia es en España es un despectivo para llamarle a alguien prostituta. Puta. Entonces, después entrevistaron a la persona y dijo que probablemente era su abuela diciéndole que era una abuela bien buena onda, no le parecía. Qué chida, como que era bien llevada su abuela, Así es. Está este otro registro de, no sé si te acuerdas por ahí, o bueno, si ustedes han escuchado los otros episodios, en el episodio de Misterios sin resolver, volumen 2, me parece, hablamos de las caras de Belmes, que es una casita, una cabañita en un pueblito alejado en España, en donde empezaron a captarse o aparecer caras en los muros, en los pisos. Y eran caras como de hombres y de mujeres, y las caras cambiaban de gestos y se movían de lugares y demás. Entonces, obviamente fue un punto de reunión para muchos investigadores de lo paranormal. Obviamente, obligado, tuvieron que hacer algunas captaciones de psicofonías o dejaron grabadoras para poder captar algo. Y en la casa de las caras de Belmes se registró la siguiente psicofonía que decía lo siguiente. Ok, ya la escucharon. Se supone que lo que dice es matar a él. No es tan clara como otras que hemos escuchado. Es el espectro de Yoda, dice matar a él, tú debes. Matar a él. Vamos a ponerla de nuevo para ver si pueden escucharlo claramente. Yo la verdad casi no lo escucho, pero se supone que dice matar a él. Se lo ponemos de nuevo. Matar a él. Entonces, esta es otra de las psicofonías que pudieron captar en la casa de las caras de Belmes. Obviamente no encontraron ninguna relación entre la psicofonía y el fenómeno paranormal que estaba sucediendo con las caras en las paredes y demás. Entonces, pues muchos de los que desacreditaban el fenómeno, tanto de la aparición de las caras como de las psicofonías, dijeron, pues es falso, ¿no? Esto es fraude. No tiene nada razón de ser. Le están echando más misticismo al rollo de la casa. Para hacerlo todavía más llamativo, pero sí, eso se supone que es lo que dice. No sé si traes otra. Échale, porque yo nada más traigo una más y con esa voy a cerrar ahorita. Ok, traigo, bueno, algunas varias, pero que quisiera mencionar estas dos, que se supone que fueron capturadas en el Palacio de Linares, que se encuentra también en España.
Por alguna razón, la mayor cantidad de psicofonías que yo pude encontrar eran en España. Sí, yo también. No era así como de, ¿sabes qué? Este es en Portugal, este es en Brasil, este es en Chile. Bueno, también toma en cuenta, yo traigo tres de Colombia, y toma en cuenta que también, o sea, lo pensé en no buscar psicofonías de otro país precisamente para que lo pudiéramos escuchar mejor. Sí, porque por el idioma no íbamos a encontrar, o bueno, no le íbamos a entender si alguien hablaba en sueco o Ajá, exactamente, ¿no? En mandarín, ¿no? O sea, encontré una psicofonía que habla en mandarín, digo, si quienes nos escuchan saben mandarín, qué chido, pero la mayoría no lo sabemos, ¿no? Sí, no le íbamos a entender nada. En antiguo sánscrito, bueno, ¿no? Yo nada más encontré una en inglés, a ver si ahorita hablo de ella, pero bueno, estas del Palacio de Linares se registraron porque fue uno de los lugares que más energías, digamos, que guardó desde la segunda, o la Guerra Civil Española. Entonces, estaban haciendo algunas mantenimientos, algunas rehabilitaciones al palacio y empezaron a captar fenómenos, por lo tanto empezaron a dejar las grabadoras más tiempo para ver si podían captar algo. Dentro de las psicofonías que se pudieron captar, una de las más claras, que es considerada un claro fraude por las mismas razones, yo también la escucho y digo, no puede ser cierto, o sea, es lo que mencionas, es que es tan clarito que no, es falso, es fraude. Entonces, sí, mucha gente lo tacha de fraude, pues se los dejamos a ustedes que decidan. Sí es un poquito, pues, creepy también, pero bueno, se las pongo para que me digan que escuchan, es muy clara, ni modo que no le entiendan, ahí va. Entonces, claramente lo que escuchamos fue a una niñita que está como llorando, que dice, mamá, mamá, no tengo mamá. Sí, le hace como un lamento, ¿no? Mamá, no tengo mamá. Y no creo que sea necesario volvérselos a poner porque es demasiado clara, pero se supone que hay una respuesta a esta primera psicofonía. También ahí en el Palacio de Linares se registra tiempo después una aparente respuesta a esta primera psicofonía, en donde se escucha lo siguiente, que también es obvio, no, nomás lo vamos a poner una vez. Entonces, bueno, ya la escucharon y lo que dice esta señora en voz muy creepy dice es "Hija Raimunda". Entonces, pues asumen que a lo mejor la niña anda perdida y la señora pues está diciendo, sí, es mi chiquilla chillona que por ahí anda. O sea, como dos psicofonías interactuando, ¿no? Entre ellas, aparte contestando. En el mismo lugar. En el mismo lugar, ajá. Y en la misma grabación. Y sin hacer preguntas. Fueron grabaciones que el equipo se dejó ahí un tiempo. Las que llaman, después, psicofonías espontáneas. Espontáneas, ajá, porque nadie hace la pregunta. Y la que les mencionaba, precisamente que es la única que encontré yo en inglés, es un equipo paranormal. Está grabando en una zona que hay como unos hornos. Es como una fábrica abandonada o como un no sé si es una fábrica o si es como estos lugares en donde preparaban los cuerpos en Estados Unidos y luego los cremaban. Entonces ellos están grabando, obviamente traen una cámara, traen algunas grabadoras de mano, de voz, y detectan lo siguiente, que es, esto está en inglés, entonces escúchenlo y vamos a ver si lo alcanzan a percibir. Ok, no sé si pueden entenderlo, pero la voz dice I have the body of a pig. Tengo el cuerpo de un puerco. Eso es lo que dice. Yo le entendí I love Peppa Pig. No, de hecho hay personas que alcanzan a escuchar al final, o sea, de I have the body of a pig, oink, o sea, como si dijera oink. Entonces, eso era si yo hiciera psicofonía seguramente diría algo así, ¿no?
Soy un chihuahua, guau, guau, ¿no? Se escucharía la psicofonía. Ese era el Mike. Pero sí está creepy porque este equipo de investigación, además de la psicofonía, posteriormente al revisar sus equipos de grabación y demás, captaron una imagen de un rostro saliendo de uno de los espacios de cremación. Entonces, sí está hay como más creepy. Evidencia, ¿no? Vamos a tratar de ponerles la imagen por ahí después en Twitter. En el Twitter. Digo en Twitter, hoy nomás en Instagram. En Twitter ni tenemos Twitter. No hemos sacado Twitter. Aléjense de Twitter, es tóxico, amiguitos. Sí, hay cosas muy feas ahí. Entonces, se los vamos a poner por ahí para que lo vean, pues sí está muy feo, y pues esto es lo que dice esta psicofonía en inglés, que fue la única que pude encontrar. ¿Traes más psicofonías? Nada más me queda una, pero es la más horrible, entonces habla tú perfecto, de esta última. Si vas a cerrar con la psicofonía del infierno, perfectísimo. La última psicofonía se volvió a grabar en el mismo prostíbulo de los muertos en Colombia, donde el mismo investigador durante la sesión pregunta también, más bien solicita que se manifiesten. O sea, preguntando o haciendo esta solicitud, ¿no? De manifiéstense, y le contesta la voz lo siguiente. Bueno, ya la escucharon, y él dice que la voz le contesta aquí es, y si se fijan es en un tono como muy agresivo. De hecho, al inicio yo pensaba que decía yes, 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 así como yes, no, a lo mejor estaba muy emocionado, pero sí es como un aquí es, muy fuerte, muy agresivo, ¿no? Entonces esta psicofonía sucedió también ahí en este prostíbulo abandonado en Colombia, y es lo que contesta la psicofonía. Échate esa porque es buenísima, la de sí, vamos a cerrar. Germán de Argumosa. Vamos a cerrar con una de las psicofonías más feas que he escuchado en mi vida. Acuérdense que se les hizo una advertencia al inicio, y esta yo creo que es una de las psicofonías que más escalofríos dan. Si les dieron escalofríos las anteriores, esta de verdad está fuerte, y además hay una tragedia alrededor de esta psicofonía y una historia pues muy trágica, ¿no? Cuéntala, Klaus, por favor. Bueno, se supone que Germán de Argumosa en 1985 realiza una reunión con varios de sus amigos. Hacía como tertulias. Amantes de lo paranormal, y en una de estas tertulias, en un chalet, le llaman un chalet, que es como una cabañita. Yo me lo imagino así como, no sé, como Mazamitla, así en el bosque, en una casita, un chalet de maderita y piedra. Bueno, era una cabaña grande. De hecho, él lo describe, tiene techos altos, espacios amplios, tiene biblioteca incluso, sala de estar, y bueno, es una cosa grande. Entonces él se reúne con alrededor de entre 10 y 12 amigos que quieren vivir el fenómeno. Él les platica en qué consiste, cómo lo va a hacer, que es un experimento, acuérdense que esto, chalalala. Entonces deciden realizar una grabación en este chalet. Ellos bajan al sótano del chalet, dejan la grabadora o dejan el fonógrafo grabando, suben a la sala de estar, que estaba bastante alejada, y pues, o sea, el primer piso, pues yo creo que sí había una diferencia como de entre 4 y 5 metros de diferencia con respecto al nivel del sótano. O sea, el sótano era muy profundo. Él menciona que era imposible que alguien hubiera podido alterar la grabación en el momento en el que ellos dejan el equipo, suben, y que un segundo, un tercero persona hubiera entrado y hubiera hecho todo ese ruido. O sea, no era posible, de acuerdo al criterio pues de Germán de Argumosa, que es el que realizó el experimento. Y aparte que tiene estos testigos que son sus amigos. Se supone que de las 12 personas que hay como una confesión firmada de lo que vieron, o sea, dieron testimonio firmado de que lo que vieron y de lo que escucharon pasó, o sea, y que ellos no intervinieron en el evento, o sea, que ellos no hicieron algo, no alteraron nada, y que incluso a pesar de que era un grupo numeroso de personas, habían mantenido un nivel de voz bajo mientras se llevó a cabo el experimento. Entonces, si se hubiera llegado a escuchar voces de ellos, pues habría sido como un barullo, un cuchicheo, algo muy lejano. Sin embargo, ellos dejan el equipo grabando por alrededor de entre 10 y 15 minutos en el sótano. Pasado el tiempo, Germán baja por el equipo, recoge la cinta y el equipo y la sube a la sala de estar.
Cabe señalar que algunas personas habían mencionado que en la biblioteca del chalet sentían una incomodidad corporal, o sea, era como esos espacios que llegas y no te sientes sientes a gusto, incómodo y como que sientes que algo te pica o que estás así como que alguien te está viendo o te está juzgando. Entonces, ese espacio en particular, ellos tenían una percepción muy mala de ese único espacio. Pasaban a cualquier otro lado, al comedor, a la sala y demás, y podían estar tranquilos sin ningún problema, sin sentirse incómodos. Solamente hicieron mención de que la biblioteca era lo que más les incomodaba. Entonces, al volver y revisar la grabación, lo que atrapó la grabadora les dejó pues con la boca abierta. Aparentemente, o bueno, no aparentemente, ustedes lo van a escuchar, les vamos a poner un fragmento, porque recordemos que esta psicofonía es considerada la más larga y la peor de todas las psicofonías escuchadas por los expertos paranormales. Y yo, que soy una experta paranormal, les puedo asegurar que yo no aguanto los 10 minutos. Es una cosa, y te incomoda a un nivel profundo escucharla. Entonces, les vamos a poner solamente unos segundos, solo segundos o sea, un fragmento de lo que se alcanza a captar en esta grabación. Llamada como la psicofonía del infierno. Le llaman la psicofonía del infierno. Vamos a ponerles unos segundos nada más y ahorita regresamos. Lo que acaban de escuchar, aparte de ser completamente perturbador, pueden, no sé si ustedes alcanzaron a distinguir, pero se escuchan gritos, se escuchan alaridos, campanas también. Hay lamentos, hay voces metálicas, hay gritos de animales. No sabes si es un puerco gritando, una cabra, no se sabe, o un elefante, o se escuchan pero como animales muriendo o peleando. Incluso hay personas que se dedican a, no sé, o sea, veterinarios de zoológicos y ese tipo de cosas que han escuchado la grabación, que insisten en que cuando ponen a pelear, o cuando un jabalí se está peleando con otro, pueden escucharse este tipo de sonidos. Además de estas voces y gritos, se alcanza a percibir en una de las últimas partes de la psicofonía sonidos como de alguien ahogándose. Ajá, y de hecho la voz que dice agua me ahogo. Agua me ahogo. También hay una parte en donde se escuchan como mujeres gritando puta, 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 puta. Y le llaman directamente a uno de los... Le llaman por su nombre directamente. Le dice Juan, te mataré. Juan, te mataré. A uno... Cabe mencionar que de los asistentes de que estaban ahí, uno de ellos se llamaba Juan. Asistió a pues esta tertulia, esta reunión, y participó en el experimento, o estaba en la casa ese día, ¿no? Entonces escucha esta voz que dice, Juan, te mataré. Y él era el único que se llamaba Juan. en esa tertulia. El único que murió. Y fue el único que murió. Porque sí murió, y murió ahogado. Entonces sí, te digo que le llaman la psicofonía del infierno, o la única psicofonía que ha matado, porque directamente mencionan su nombre, Juan, y lo amenazan, te mataré. De hecho, después de escuchar la psicofonía, todos quedaron alterados, decidieron no volver a escucharla, pero obviamente Germán de Argumosa pues era uno de los fragmentos o de las evidencias paranormales más importantes que él había captado en su vida, y más larga. Entonces él estuvo estudiando la psicofonía bastante tiempo. Yo no me imagino escucharla una y otra y completa, otra, ¿no? Para tratar de entender todo lo que hay ahí, y más después del hecho de que pues muere uno de los participantes, ¿no? Entonces
Él incluso, como había muchos, como ya lo mencionamos, hay muchos personajes, investigadores de lo paranormal, sobre todo en España, que querían conocer la cinta en su totalidad. Y Germán fue muy prudente a la hora de compartir esta investigación, porque lo que hizo fue generar fragmentos. Entonces, por ejemplo, si llegaba uno de los investigadores y le decía, güey, préstamelo, por favor, déjame escucharla, entonces le decía, toma, te voy a pasar 1 minuto, escúchalo. Y luego llegaba otro y le decía, sí, y le daba otro minuto del final. Y ya, y así. Entonces, los pocos que tuvieron acceso a la psicofonía fue por pedacitos, salvo por ya al fallecer, Germán cedió los derechos de la psicofonía y ahorita es no sé de quién es propiedad exactamente, o no sé si la dejó para la investigación mundial paranormal, pero por ejemplo yo la escuché por fragmentitos, también no la pude escuchar por completo, pero tengo entendido que es Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio, también es investigador paranormal, es escritor, es periodista. Sí, le fascina todo este tipo de cosas. Sí, le mega encanta. Y entonces él dice que él tiene la psicofonía completa y que la escuchó varias veces para poder tratar de entenderla, ¿no? Ajá, para entenderla y para poder. Él, de hecho, incluso en el 2007 hizo un especial de psicofonías de 3 horas en donde se la pasan analizando solamente esta psicofonía, que es conocida como la psicofonía del infierno. Está canija, la verdad, está fuerte esa es psicofonía. La peor de todas, la verdad. Y sí queríamos cerrar este episodio precisamente con esa. Pues ojalá que lo escuchen por la tarde, porque si lo están escuchando por la noche, que no les cause incomodidad para dormir. Imagínense. Oye, pues, yo los estaba escuchando, ¿qué? A las 2 de la mañana el otro día. No, sí, no, yo lo voy a editar en la madrugada esto, entonces. Yo me imagino a los vecinos así de, ¿qué está pasando en esa casa? No, yo lo tengo que editar ahorita y lo edito con audífonos, así es que no se preocupen. Si algo me posee, ya les dije, donde me muera yo, pongan una grabadora y se escuchan que dice, soy un chihuahua. I have the body of a pig. I have the body of a chihuahua. Scrappy doo. No, vas a escuchar el Mike ahí diciendo algo así. Pues bueno, híjole, ojalá se hayan divertido, se la hayan pasado bien. Nada más para cerrar, antes de que despidas, quisiera mencionar las teorías que existen al respecto de las explicaciones, digamos, primero, que puede ser ventriloquía subliminal inconsciente. Ajá, que tú hables a veces sin mover la boca, expresándote. O como el que te mencionaba al principio, en donde él se hizo una pregunta en su cabeza sin hablar y solito también se manifestó la proyección de la respuesta. También puede ser que involuntariamente movemos las cuerdas vocales y la laringe produciendo sonidos guturales imperceptibles entre los presentes, pero que se registran en el aparato grabador. Que es como cuando estás muy cerca del micrófono y de repente pasa saliva y glup. No, cuando, por ejemplo, yo ahorita cierro la boca y hago esto, ¿no? Y así con la voz, y a lo mejor produces algún sonido y no, que eso se puede interpretar, ¿no? Como eso. Así es. La segunda es que sean interferencias radioeléctricas. Ya lo habíamos dicho al inicio. Que es lo que te mencionaba también, que a lo mejor entran ondas de otros lugares y son captadas por los aparatos. 3, sonidos del más allá o voces de los muertos, que es la teoría más difundida sobre todo el público en general, pero su punto débil es que se basa en creencias de carácter religioso y que no hay hipótesis que demuestren el hecho como una realidad. Después está otro que me gusta pensar, que son las dimensiones paralelas. Como otras líneas del tiempo también. Que a lo mejor se cruzan y que por eso también... como los teléfonos viejitos. Esa teoría yo la había escuchado al inicio, cuando en los 90 se escuchó lo de las psicofonías, que podían ser también como restos, que se habían quedado... Haz de cuenta como un eco que se quedó grabado en una línea, o que nosotros de repente nos cruzamos en esa línea temporal, supongamos eso de yo la maté, que en ese momento se cruzó en una línea temporal donde tú escuchaste eso, ¿no? Entonces como que hay un glitch, digamos, en la Matrix, y entonces tú alcanzas a escuchar eso o que estás cruzando en el momento temporal en el que alguien está diciendo yo la maté. Sucedió eso, entonces como que se interponen. Esa teoría me gustaba mucho. Sí, a mí también me gusta, porque dice que no necesariamente tienen que ser entes fallecidos, también podrían ser formas de pensamiento como tulpas o egregores que actuarían como entidades de cierta inteligencia sin llegar a tener conciencia.
Existe esta otra que yo creo que a los que nos gustan los extraterrestres también dicen que pueden ser habitantes de otros planetas, que es una de las teorías menos populares, pero cuenta con cierto número de investigadores que creen firmemente que esta es una explicación lógica para las psicofonías. Después está la actuación de la mente del investigador o la psicoquinesis. Que hay muchos estudios sobre la psicoquinesis. Sí, que es proyectar tus pensamientos hay también. Evidencias. Ajá. Entonces podría ser una emanación mental a nivel consciente o inconsciente por parte de los investigadores que actuaría como o que se manifestaría a través de la grabadora y el micrófono. No se especifica de qué clase de emanación se trata ni se describe el mecanismo concreto por el que quedarían grabados los sonidos, pero pues bueno, es una teoría, tampoco probada. No. Todas son teorías. La que mencionabas también, que es la paraidolia, que es el fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo vago y aleatorio como algo reconocible y ordenado. Está obviamente la versión de que todo es un fraude, que todo es montaje y que alguien está haciéndolo porque sí. Y está también estas últimas tres, que es voces en el aire y ecos del pasado, con la posibilidad de que todas las ondas que emitimos se almacenan en el aire o en las paredes y queden atrapadas o rebotan en el espacio. Y así, cuando un investigador se pone a grabar, capta estas ondas que quedan registradas en la cinta o dispositivo de grabación. Las ondas estacionarias, que es la teoría que afirma que las ondas sonoras pueden quedar atrapadas en el tiempo y ser grabadas con posterioridad al hecho ocurrido. Y por último, la impregnación ambiental o energética, que propone que los seres vivos o determinadas situaciones dejan un rastro o huella energética quedando grabado en el espacio-tiempo y en otro plano. Que es lo que te decía de los ecos que se quedaban ahí grabados y que ya uno nada más los capta, ¿no? Sí. En ese aspecto. Sí, y la otra teoría es que son charlatanerías, ¿no? Sí. Esa es la otra de las teorías, que alguien manipula eso y pues ahorita sobre todo eres muy fácil, ¿no? Que cualquier gente agarre y meta en un software de edición un sonido de fondo y lo rebaje y todo. ¿Qué es lo que pasaba? Que incluso qué es lo que pasó con este disco de Gloria Trevi, ¿te acuerdas? Ah, sí. No me acuerdo qué decía, pero traía algo así sí, de hecho se llama Psicofonía la canción, ¿no? Algo así, ajá. Que se llama, bueno, creo que la rola empieza y dice, ¿qué hago aquí? Se oye la voz de una niña. Ajá. Que es la hija muerta de Gloria Trevi. Seguramente la que apareció en la maleta. Y te digo, pues están esas teorías. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Al final de cuentas, como se los dije a mitad de este episodio, la decisión la tienen ustedes, ¿no? Ustedes van a decidir qué creer o qué no creer. Nosotros simplemente les presentamos lo que existe y lo que encontramos y les hablamos sin saber de nada, así es que ni se apuren. Sí, y acuérdense que al final ustedes tienen la última palabra. Sí, lo que escucharon a lo mejor fue puro ruido, o lo que escucharon si fueron algunas voces tan claras que son fraude, pues bueno, también es posible. Acuérdense que aquí no estamos diciendo que esto es un hecho y es una realidad. Simplemente les estamos poniendo algunas evidencias que han estado captando los investigadores y las circunstancias en las que fueron grabadas. Así que no es para que se asusten, no hay fantasmas alrededor de nosotros esperando corregirnos mientras nos entrevistan. A lo mejor y sí, quién sabe. Si tú crees en eso, pues qué chido, ¿no? Pues sí. Sí, digo, no, otra vez nosotros les presentamos lo que hay, lo que se dice que son psicofonías, y esas son las psicofonías grabadas, y esas son las que les presentamos. Algunas de las que encontramos, porque hay muchas más todavía. Sí, no, yo incluso en La Mano Peluda llegaron a manifestarse psicofonías en el programa. No las quise poner porque también creo que sería un apartado en específico para La Mano Peluda, que tiene muchas historias. Esa es buenísima también, pero igual luego les pondremos otro, a lo mejor eran uno de llamadas telefónicas extrañas, ¿no? Ay, sí, también podría están bien ser. creepy esas. Sí, están buenas. Luego les hacemos también un especial. Pues, ¿qué más, Clau? Nada más. Pues otra vez, entonces esperamos que se hayan divertido, que se la hayan pasado muy bien. Si les pusimos los pelos de punta. Ay, pues qué padre. Qué padre, porque logramos algo, ojalá que sí. Si se incomodaron también. Si les gustó, pues bueno, háganoslo saber ahí en nuestro Instagram. Acuérdense que estamos como eclécticos-podcast. Nos encuentran en TikTok como eclécticos, la primera con K. Síganos en redes sociales. Un abrazo y un saludo de verdad a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por seguirnos escuchando, por seguirnos aguantando en este episodio 17 llamado Psicofonías. Y sin más, nos despedimos para escucharnos la próxima semana. De este lado del micrófono Mike. Yo soy Clau. Adiós. Bye.